Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Bienvenidos al primer episodio del año 2021. Estoy muy feliz de saber que hemos llegado hasta acá, que este camino inició finalizando casi el año 2020 y que a pesar del caos, del estrés, bueno, seguimos con el podcast. De entrada les quiero desear un año maravilloso, lleno de amor y muchos, pero muchos sueños cumplidos. El episodio de hoy tiene un nombre como sacado de un cuento y es que efectivamente tiene mucho que ver con el cuento de Caperucita Roja que ya casi todos no sabemos. La historia de esa niña dulce que tiene a la abuelita enferma y es engañada por un lobo feroz que más adelante se come a la abuelita y después a ella, a Caperucita. ¿Y por qué traigo a la memoria esta historia? Porque resulta que un día escuché una frase que decía que si el cuento te lo echa Caperucita, el lobo siempre será el malo de la historia. Y me pareció completamente razonable y además muy comparable con nuestra vida. Y es que si nos ponemos a analizar, en este caso el lobo es el villano del cuento, pero la gran pregunta es, ¿qué pasaría si fuera el lobo quien nos cuenta la historia? Seguramente la versión sería muy distinta o por lo menos entenderíamos cuáles son las razones por las que el lobo se comió a la abuelita y a Caperucita. ¿Y a qué voy con todo esto? A que muchas cosas en la vida tienen dos versiones, pero resulta que nosotros en la mayoría de los casos nos quedamos con una sola versión, ya sea la de Caperucita o la del lobo, pero siempre estamos del lado de la persona que nos cuenta su propio cuento. Yo, por ejemplo, he caído en eso una cantidad de veces y me imagino que ustedes también. Vamos a poner un ejemplo. Tienen una amiga y resulta que esa amiga tuvo un problema con su pareja, llega a contarles toda la película y por más que ella acepte sus errores, sí o sí ganará la versión de ella. A mí por lo menos me ha sucedido que le cojo pereza a ciertas personas por culpa de un cuento que me echaron y siento que afortunadamente eso es algo que he venido mejorando a través del tiempo, porque antes yo recuerdo que caía mucho en ese juego patético de ponerme del lado de la persona que me contó la historia y resultaba echándome de enemigo al fulano o la fulana antagonista del cuento. Es más, cuando estaba adolescente llegué a cometer la estupidez de perderme la oportunidad de tratar a una persona porque resulta que esa persona era la mala del cuento que alguien me había echado. Y eso sí me parece de quinta porque uno no tiene por qué tomar partido ante situaciones que no conoce o por lo menos no conoce en su totalidad. Y esto fue algo que aprendí cuando me fui a vivir a Bogotá, porque resulta que cuando vivía en Cali, o sea, tiempo atrás, me habían contado la historia de una mujer bastante reconocida en el país y el cuento que me echaron era fatal. Me hablaron muy, pero muy mal de ella. Obviamente, como era de esperarse, yo me quedé con esa versión y fíjense que un día la vida me dio la oportunidad de tenerla enfrente y conocerla. Con la fortuna de que ella estaba más madura que antes, por lo menos no me ponía con la estupidez de hacerle el feo, como ya les conté que llegué a hacerlo alguna vez en mi adolescencia, y ustedes no se imaginan el incómodo momento que pasé y lo mal que me sentí cuando esta mujer da su versión de los hechos. ¿Por qué da la versión de los hechos? Pues imagínense que yo estaba reunida con un grupo de personas y alguien de ese grupo de personas la conocía a ella. Y yo no sé por qué esta persona le tocó el tema de su pasado y a esta mujer le dio por abrir el corazón y contar abiertamente lo que había sucedido en aquel entonces y cómo había sido víctima de alguien que con una mala intención logró hacer creer a muchísima gente, incluyendo a mí, que ella era lo peor. Lo más triste del asunto es que seguramente habían muchas personas que como yo tenían la versión fatal de ella, porque como les digo, es una mujer reconocida o famosa, para que me entiendan. Y ya ustedes saben que la vida de los famosos es una vida pública. Y les cuento que algo que me impactó muchísimo de esta historia, pues no fue solamente escuchar y entender la otra cara de la moneda, sino también darme cuenta de lo mucho que le había afectado a ella el hecho de saber que habían multitudes de personas convencidas de que ella era la mala del paseo.
Vean, con esto les digo todo. El tema era tan delicado que a ella le bajaban lágrimas, diciendo que no entendía cómo un ser humano con malas intenciones había logrado manipular a tanta gente, incluso a medios de comunicación, para replicar una noticia falsa que la dejaba a ella por el piso. Créanme que ese día me dije a mí misma, Dios mío, tenaz estar en los zapatos de esta vieja. Mejor dicho, ese fue el ejemplo de la frase que escuché, donde el lobo siempre es el malo si la versión la cuenta Caperucita. En este caso, obviamente, el lobo era ella, la mala era ella, la villana era ella, y Caperucita era el tipo que se inventó todo esto. Ahora entienden bien el nombre de este episodio. La versión de Caperucita, es decir, la versión de la víctima, es muy común, y no sé por qué, pero suele suceder que nosotros nos victimizamos cuando de contar versiones se trata, y es apenas lógico que uno quiera quedar bien con todo el mundo, que todo el mundo le crea a uno el cuento, uno ser el bueno de la película. Todo eso es muy normal y muy común. El lío es que cuando estamos en papel de oyentes y nos comemos el cuento de la víctima, es decir, la versión de Caperucita, pues sin querer podemos estarnos llevando una pésima impresión de otra persona, y vaya a saber uno si nos están echando el cuento incompleto. Y eso es algo que comprendí el día que la mujer de la que les hablé contó el pedazo que faltaba de la historia, y de paso se mostró vulnerable, afectada, destruida ante todos los que la estábamos escuchando. Y es que no hay que ser muy sabio para entender que sí o sí todo cuento tiene al menos dos versiones. El lío es que casi siempre nos dejamos convencer de la persona que es de nuestros afectos. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto no es a estar tomando partido del lado A o del lado B. Mucho menos pretendo que andemos con pinzas o en un papel de jueces intentando descubrir si nos están echando un cuento creíble o no. Acá el tema es que podemos ser más abiertos y dar el beneficio de la duda a las dos caras de la moneda, porque sí o sí, cuando se trata de un asunto entre dos personas, pues hay dos versiones, por la sencilla razón de que son dos individuos con dos maneras diferentes de pensar, y lo que es bueno para uno puede ser malo para el otro y viceversa. Y qué bacano que yo tuve la oportunidad de escuchar la otra parte del relato que les estaba hablando todo este tiempo, porque ese día entendí que no somos jueces de nadie y que uno no es quien para venir opinando de la vida de los demás con la certeza de que tenemos la razón por una simple percepción o por un cuento mal echado. Y esto pasa mucho en casos de pareja. Si por ejemplo se trata de una pareja que conocemos, ¿no han notado que tendemos a ser los primeros en criticar y asumir que tenemos la verdad absoluta sobre su relación? Y el día que rompen nos creemos los abogados del asunto. Por favor, ya basta de eso. ¿Acaso es uno quien duerme con ellos? Vaya uno a saber si el que parece un santo resulta siendo el monstruico de la película. Casos se han visto. Y qué penoso es cuando el tiempo pasa, porque eso sí, el tiempo va dando la razón a la gente y uno se entera de la verdad, y por lo general es muy lejos de lo que nosotros creíamos que sucedía. Entonces, para no alargar el cuento, ya sea que la versión correcta o la versión real sea la de Caperucita o sea la del lobo, nosotros no somos los abogados del diablo para venir echando culpas o haciendo juicios sobre la vida de nadie. ¿Qué tal que nosotros el día de mañana estemos en los zapatos de esta mujer de la que les he venido hablando todo este tiempo y seamos avergonzados, ridiculizados ante mucha gente, o por qué no ante todo un país? ¿Se han puesto a pensar en esto? Entonces la conclusión que les traigo para iniciar este año es cortica pero muy contundente. Primero, no existe una verdad absoluta. Segundo, nadie sabe la sed con que el otro vive. Y tercero, antes de tragarnos una versión, ya sea de un lado o del otro, recordemos que antes de mirar la paja del ojo ajeno, hay que mirar la viga que tenemos en el ojo nuestro.